Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así. Bienvenidos, queridos estudiantes de práctica 1 y 2, a su séptima sesión de teleclase. El día de hoy vamos a dar como esas instrucciones que hemos venido dando a lo largo de estas dos sesiones anteriores frente a las actividades que deben realizar en su práctica en sitio. Entonces, para que estén muy atentos a eso. Hay unas dudas también, unas inquietudes que han surgido. Felicito a los que han participado en los foros. Recuerde que el foro tiene una metodología que ya en la pregunta del día de hoy la voy a recordar para que participen usando esta metodología. Recuerden que el foro no es para reportar asistencia. Es importante, sí, saber que ustedes están ahí del otro lado de la pantalla, siguiendo la clase, pero recordemos que el foro es un espacio de construcción de saberes. Entonces, es importante que ustedes, aparte de mencionar, de decir, profe, aquí estoy reportando la asistencia, es también que ustedes puedan plantear algunas propuestas o inquietudes o, bueno, situaciones en torno al tema de trabajo. Entonces, eso como claridades. Segundo, pues ya muy pronto vamos a tener nuestras clases diferenciadas. Digamos que en práctica en sitio, para todos los semestres tenemos primero que, antes de intervenir, hacer un ejercicio de observación. Y vamos a recordar también que para primero y segundo es un ejercicio de observación lo que vamos a hacer. También recordarles que práctica pedagógica infantil se concentra en primera infancia. Entonces, ustedes deben tener en cuenta eso para sus sitios de práctica. Me he encontrado con estudiantes que me escriben que, profe, yo no puedo con estudiantes porque estoy con un bachillerato. Profe, yo laboro con estudiantes mayores de 10 años. Estamos en pedagogía infantil, la idea es que trabajemos con primera infancia. Entonces, esa es la formación que estamos teniendo, entonces, para que lo tengan claro. Ya con estas salvedades, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, el objetivo pues que tenemos en nuestra presentación no cambia, sigue siendo el que nos va a acompañar durante toda la práctica, y es orientarlos a ustedes a nivel teórico y práctico en los procesos que llevan en la práctica, sean de primero, segundo, tercero o cuarto de práctica. La pregunta del foro para el día de hoy es: al iniciar la práctica en sitio, ¿qué habilidades puedo desarrollar o fortalecer en mi rol de licenciado en formación, licenciado en pedagogía? ¿Listo? Entonces, vamos a dar un ejemplo también frente a esa habilidad o capacidad que tengo y estoy fortaleciendo, o que de pronto no sabía que la tenía y la estoy desarrollando. Lo vamos a hacer a través de la metodología TIGRE. Ustedes saben que el TIGRE quiere decir título, hilación, genera discusión, redacción y enriquece el foro. Título, su participación debe llevar un título. Hilaciones, que tiene que tener necesariamente en cuenta la participación anterior de sus compañeros. Entonces, usted no puede llegar a lanzar un tema sin un preámbulo y sin tener en cuenta qué participaciones anteriores han surgido, porque esa es como la forma en que uno se da cuenta de que sí estamos llevando una conversación, una participación en clase. Genera discusión porque precisamente es de interés, porque nos convoca a todos, porque es una participación que es puntual, que nos genera unas apuestas, unas propuestas, unas formas de ver ese planteamiento que estamos proponiendo. La redacción es muy importante, la coma, el punto, porque eso también le da el giro a cómo podamos interpretar la participación que usted realiza en el foro. Y enriquece el foro porque todos tenemos grandes capacidades de aportarnos los unos a los otros, no solamente en la relación docente-estudiante, sino ustedes a mí y entre ustedes también. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de participar en el foro estos elementos a través de esa metodología que se llama TIGRE. TIGRE porque son las iniciales de cada palabra, de cada solicitud que le estamos haciendo a ustedes, de invitación a tener en cuenta en la participación. Vamos a dar 5 minuticos para que nos puedan contar eso, qué habilidades, capacidades tienen ustedes que se han fortalecido en el sitio de práctica, o que ustedes creen que pueden llegar a desarrollar, a tener,
y vamos a participarlo a través de un ejemplo. Entonces, 5 minuticos, ya volvemos.
Bien, espero que hayan participado dejando pues esas apreciaciones de ustedes y que sean muy reflexivos en cada uno de los foros. Los voy a tener en cuenta también como al final para hacer una anotación frente a esos aportes que digamos que empiezan en un foro, pero que si nosotros le damos un desarrollo puede ser hasta el título de una investigación. Entonces, vale, quedamos ahí, esperemos que estén muy juiciosos en la participación con el foro. Aquellas personas que tienen inconveniente al ingresar, los foros ya están activos y recuerden que se cierra una vez terminen la teleclase. Entonces, si ustedes van a participar en el foro después de que la teleclase ha terminado de ser emitida, pues no van a poder hacerlo. Entonces tengan en cuenta esos tiempos para poder dar su participación en los tiempos acordados, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido entonces y un recorderis de lo que vimos la sesión anterior y de lo que se centra práctica 1 y 2, que es una práctica de observación y ayudantía. No vamos a hacer intervención pedagógica, no nos compete. Recordemos que la observación nos permite identificar cosas, objetos, situaciones, hacernos conscientes, o sea, tener una idea de eso que observamos, nos permite llegar a un conocimiento y hay tipos de observación, directamente y la indirecta. Uno puede observar indirectamente un lugar a través, por ejemplo, de una historia, una narración, donde nos da como una luz de qué es ese territorio, o estando allí en vivo, por ejemplo. Se fundamenta en el realismo y la interpretación del medio, busca conocer más del tema basándose en actos individuales o grupales, como gestos, acciones y posturas. Es una herramienta de investigación social, es un registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas. Es muy importante que uno no se quede en el ejercicio solo de observar, hay que escribir muy bien, hay que empezar a redactar, a tener como esa capacidad de síntesis, a tener esa habilidad para poder plasmar lo que estoy observando de la forma más fiel de acuerdo a la intención de esa observación. Como lo habíamos hablado en la clase anterior, entonces está el tipo de observación participante y no participante y pues cada una de sus características. Recordemos que nosotros en esa práctica vamos a hacer un ejercicio de observación no participante. A veces vamos a hacer actividades de ayudantía. La ayudantía es entendida como ese apoyo que vamos a brindar a los docentes titulares, pero que no necesariamente tienen que ser una intervención pedagógica, puesto que en tercero y cuarto ya empezamos a hacer ese diseño de la intervención que queremos lograr. Para eso, en primero y segundo, es muy importante que contemos con los elementos que observamos para poder plantear esas intervenciones más adelante. Entonces, tienen unos tiempos dispuestos es para que ustedes precisamente se empapen de ese contexto. Uno no llega de una vez a intervenir sin saber, bueno, qué base tengo en esa población. Entonces, para que lo tengan bien clarito y estén pendientes en el ejercicio de su intervención. Tampoco es que vayan a llegar a esos lugares de práctica como les he venido recordando en clases anteriores. No, es que yo no puedo intervenir, yo solamente me siento aquí a observar. No, al contrario, en pequeñas acciones usted puede hacer unos aportes, ¿cierto? Siempre con el visto bueno del docente titular para llegar a esa observación y ese análisis de contexto que necesitamos. Recordemos que toda esta práctica está dada a través de los pasos de la investigación y todo es intencional, nada es porque sí, y todo tiene una apuesta pedagógica, tiene un propósito pedagógico. Iniciar en la práctica que ustedes apropien conocimientos y que los puedan poner ya en práctica, ¿cierto? Todas esas bases teóricas y toda esa experiencia que algunos de ustedes ya manejan, pero en un nivel superior. Y lo segundo es que ustedes puedan también dar cuenta de una intervención que resuelve un problema. Entonces no solamente se centran en intervenir por no intervenir, sino que ustedes han logrado identificar que pasa algo, hay un problema identificado, pasa algo y ustedes lo quieren mejorar a través de una intervención pedagógica, que es lo que estamos realizando en la práctica. Entonces ahí, como para que estemos como conscientes de ello. Bien, entonces en la diapositiva recordemos que en la práctica de observación, ¿cuál es el propósito? La descripción de esa práctica es el estudiante, o sea, usted, señor o señora practicante de licenciatura infantil de la Universidad de SECAR, entonces describe, claro, a través de esa observación, la dinámica del aula o de la institución,
dirección de grupo, la enseñanza de una disciplina, el contexto, toda la situación que se da en ese ambiente escolar. ¿Cuál es la metodología? Pues observar, es de una forma intencionada, entonces usted va a tener unos puntos claves que observar, no va a observar por observar, y va a usar unos protocolos diseñados por la universidad para que aplique esa observación. ¿Qué aportes usted va a hacer? Pues a través de esa observación y que usted diligencia algunos registros, va a generar preguntas que propicien el aprendizaje de las teorías conceptuales y las otras disciplinas. Entonces usted va a poner como en servicio dos cosas. Primero la parte práctica, que es poder ver en vivo y en directo cómo todas esas acciones o todos esos comportamientos intervienen, y la segunda tiene que ver con que ese aporte desde la parte teórica, cómo lo pone al servicio. Entonces usted ya no, como habíamos hablado en algunas clases anteriores, usted ya no contesta como una persona que, bueno, se me ocurre que hagamos esta dinámica porque sí, no, usted ya tiene una base teórica en donde reconoce que el niño o la niña está en determinada etapa del desarrollo. Eso quiere decir que en sus asignaturas de desarrollo y psicología ha podido tener como esos bases para poder decir, bueno, si este chico tiene tal edad, podemos empezar a través del juego a que él aprenda tal cosa o que fortalezca tal otro. Si los conocemos, pues aplicamos todo para todos, no es diferencial, no es incluyente, entonces no estamos logrando mayor impacto. Eso es lo que hace que la observación se agudice. Esa es la habilidad que nosotros vamos a desarrollar en esa práctica de observación, siempre por unos parámetros dados desde la universidad, porque ustedes son practicantes, son docentes, son licenciados en pedagogía infantil en formación, o sea, sus acciones están orientadas desde la universidad, pero también teniendo en cuenta la legislación que nos dice la normatividad colombiana frente a qué acciones a nivel pedagógico se están dando, cuáles son las políticas nacionales en educación para primera infancia, todos amparados bajo, digamos que es un paraguas, ¿no? Y entonces usted todo eso lo logra como envolver, como sí, hace como ese ejercicio de que llega a usted todo ese conocimiento, llega toda esa experticia para ponerla al servicio. Entonces es importante que usted aprenda a observar y a escribir y a describir, a agudizar, a ver cuál es el propósito de lo que está observando. Y eso es lo que inicialmente en la guía 1 de la semana pasada intentamos o empezamos a hacer. Y ya en las próximas guías de aprendizaje ustedes también lo van a lograr fortalecer. A través de ayudar en una actividad puntual, también ustedes pueden observar las dinámicas del grupo, la pedagogía, qué corriente pedagógica está utilizando el docente, qué didáctica emplea. Usted cómo observa, ¿tiene impacto o no? No con el ejercicio de llegar, lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, no. Es para identificar, bueno, yo que sabía que era una dinámica para saludar y de ahí no pasaba, ahora puedo decir, es una dinámica que fortalece en la dimensión afectiva, por ejemplo, ¿sí? A través de la dimensión de los pilares que son el juego, por ejemplo, y fortalece también el área motora de acuerdo a la etapa de desarrollo del niño que se encuentra. Entonces ya integré la parte normativa, integré la parte conceptual teórica, qué corriente pedagógica, qué modelo estoy usando a través de esa actividad, si soy tradicionalista, si estoy haciendo escuela activa, bueno, todas esas teorías y elementos de base conceptuales y teóricos que hemos desarrollado y que hemos aprendido durante nuestra formación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de recordar cómo son las acciones que ustedes deben seguir aquí en la universidad. Recordemos que toda comunicación la vamos a hacer por medio del correo de práctica. Vamos a ver en la pantalla, el correo de práctica es practicasedupol@secar.edu.co. Ese es el correo de práctica, allí deben llegar todas las solicitudes, inquietudes, situaciones que ustedes quieran presentar. ¿Vale? Entonces al correo de práctica, por favor, indistintamente si es de práctica 1, práctica 2, práctica 3, 4, no. Aquí lo pueden registrar. ¿Qué le solicitamos? Ponga su nombre, profesor de práctica 1. Y mi inquietud es la siguiente, tal. O profesor de práctica 2,
puedo hacer de esta manera la práctica en mi territorio, pues se me está presentando esta particular y lo contestamos. No hay afán en ese sentido. Recordemos que a nivel nacional la próxima semana es semana de receso. Entonces todas las instituciones educativas, la gran mayoría están en receso, o sea, los estudiantes no asisten. Pero las guías que yo les he dejado hasta el momento pueden tener la facilidad de que sean respondidas sin necesidad de contar inicialmente con los estudiantes. Por eso también vamos a dar unos tiempos para que ustedes la puedan desarrollar. Recordemos que la guía 1 es de observación y tiene unos puntos de reconocimiento del territorio para que hagan un plano y unas preguntas orientadoras. Hay muchos de ustedes que me escribieron y gracias a ellos porque se colgó un documento, ¿sí?, que no tiene el título de diario de campo y ahí entonces entramos a decir, profe, no encontramos el diario de campo. Se les colgó un primer instrumento que se llama el instrumento de observación. Me voy a saltar acá un momento y se los voy a mostrar. Este es el que les aparece en pantalla. A ver, le subimos un poquito para que se lo puedan visualizar un poquito mejor. Este es que nos dice, está el título, pues toda la caracterización toda de la facultad, del programa, y el título dice Instrumento de observación y descripción de los ambientes educativos en la institución de práctica. Este es el que yo les estoy solicitando a ustedes. Este es el instrumento o el diario de observación. Lo que pasa es que como por proceso de calidad todo tiene un título y aquí lo vamos a conocer como instrumento de observación. Ya está en sus carpetas, ya está en la plataforma, ustedes ya lo pueden descargar. ¿Qué van a hacer? Diligencian toda la información, entonces vamos a reducirlo un poquito para alcanzarse a leer completo. Ahí está bien. Entonces, tiene varias preguntas, nombre del Centro de Desarrollo Infantil, Hogar Infantil, instituciones públicas o privadas, entonces ya está el nombre. Estado de la estructura física del Centro de Desarrollo Infantil, entonces usted puede determinar si está en buen estado, en deterioro, en abandono, en mantenimiento permanente y ubica sí o no. Me han preguntado, profe, ¿esto es en computador o a mano? Cualquiera de las dos opciones es viable, siempre y cuando si lo hacen a mano, tiene que ser letra clara y todo documento diligenciado en tinta negra. La tercera pregunta, ambientación del entorno escolar. Entonces hay unos ítems para poder registrarlo. Salubridad de los centros, de los ambientes educativos también. El quinto es unidades sanitarias. Entonces ahí está como todo el proceso de reconocimiento de la institución, la zona de alimentación, los espacios de atención de niños y niñas. Recuerden que todos estos documentos ustedes, como tienen que hacer un reconocimiento y un recorrido por la institución educativa, coméntenle a su docente titular, que el rector o directivo de esa institución conozca cuál es la intención. No estoy caracterizando, lo primero que voy a hacer en mi lugar de práctica es conocer mi contexto para poder saber, tener esa línea de base de donde arranco para luego plantear alternativas o actividades pedagógicas de intervención. El punto 8 es la información sobre los niños y las niñas de primera infancia, entonces no se me afanen si en esta semana no lo logran, ¿sí? Pero porque yo les voy a dar tiempito, claro. Recordemos que esta guía la dejamos la semana pasada y les aclaro que esta semana también la pueden desarrollar. La idea es que ustedes la vayan diligenciando y yo les doy el próximo sábado las fechas de cuándo lo deben colgar. Cuando yo dé fechas, ustedes ya simplemente tienen esto diligenciado, guardado en PDF, ¿sí? Con su nombre, y lo suben en el medio que yo les voy a informar. Entonces, profe, ¿qué hago? Que no encuentro la carpeta donde voy a subir el documento. No, querido estudiante, todavía yo no le he dado fecha donde lo va a subir ni por qué plataforma o medio lo va a hacer. Entonces, la indicación es aproveche esta semana de receso para que adelante este trabajo, porque las guías sí son extensas, las guías tienen un trabajo que ustedes deben hacerlo a conciencia. Pilas con la copia, pilas con el présteme su trabajo que usted ya lo hizo, yo lo copio, solamente le cambio el nombre, porque eso habla de falta ética y también tiene unas consecuencias en el reglamento.
Creo que este ejercicio, si usted lo hace, son sencillos, son ejercicios muy bonitos porque es reconocer el territorio por donde uno empieza. Y eso no lo puede hacer otra persona. La otra persona puede observar una cosa y usted de pronto a esa persona se le saltó observar determinada situación y usted en su guía lo pudo hacer. Así sea la misma institución, 7 registros, si son 7 personas, exagerando que existan en la institución, haciendo la práctica pedagógica, pues son 7 registros diferentes. No, uno lo hace y el otro nos vamos ahí como dicen coloquialmente en coche, o sea, le pagamos al compañero para que nos deje participar o que nos deje la información que él recopiló. Siguiente punto, entonces el punto nuevo, todo lo que tiene que ver con talento humano, los roles, si hay coordinador, si hay un profesional de apoyo nutricional, si hay apoyo de psicología, si hay apoyo de trabajo social, auxiliares pedagógicos, auxiliares administrativos, bueno, todo lo que es la planta docente de la comunidad educativa, toda la parte administrativa también. La estructura organizativa, la misión, la visión, los objetivos, ¿cierto? Esta es la elaboración de la docente que registró que construyó, este instrumento de observación. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en la parte inferior vamos a dar enter, enter, enter. ¿Listo? Y acá en la parte inferior vamos a poner una hoja adicional que va a tener las respuestas de la guía número 1. Recordemos que la guía número 1 nos pide un plano y después nos da unas preguntas. Esas preguntas las vamos a resolver aquí en la parte inferior. ¿Listo? Para que ustedes digan, profe, ¿y de dónde hago? Porque me dicen que en el diario de campo debo registrar las preguntas. En esta parte vamos a diligenciar las preguntas. Entonces aquí voy a poner preguntas, bueno, más bien respuestas, perdón, acá, respuestas de preguntas de la guía número 1. Y ahí abajo empiezan a describirlas, ¿vale? Para que lo tengan como en cuenta. Ese es el instrumento de observación o diario de campo que yo les estoy plasmando acá, en la ficha, en la guía de observación número 1, la guía. Y acá en el diario de campo, ¿listo? Diario de campo, a ver, lo ampliamos. Entonces, en la guía 1 le piden el plano y dice el segundo punto, resuelva estos puntos en el diario de campo. Entonces ustedes descargan el instrumento de observación, lo diligencian y en la parte inferior resuelven las preguntas de la guía número 1. Espero que quede suficientemente claro, por favor. El decreto 1860 que está en PDF, que ya lo deben manejar al derecho y al revés, es el primer documento que les voy a exigir para estar empapados de todo la información. Las planillas de asistencia desde el día que usted firmó, entonces tenemos en cuenta el 24. Entonces, profe, ¿qué hago si la planilla de asistencia se colgó hasta esta semana? Ustedes pueden adelantar las fechas que se presentaron en la práctica y hacen firmar qué hicieron. Ahí está la planilla ya colgada también para ustedes. La bitácora, descarguen el currículo es como la hoja de vida institucional. Si usted no tiene experiencia, pues no copia nada ahí en ese espacio. Y van a hacer también la guía de observación número 2. Esto es lo adicional. Digamos que ya lo venían ustedes trabajando esto en su primera semana en su segunda semana de práctica en sitio. Esto es lo que se le agrega para la próxima semana. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Del 8 al 14 que tengan todo esto listo. O sea, de hoy en 8 días, el próximo sábado les voy a dar la fecha para que cuelguen y suban sus trabajos. ¿En qué consiste la guía de observación del diario pedagógico? Entonces ya se los voy a comentar también. Aquí lo tengo. Ese sí tiene como título diario pedagógico. Lo vamos a aumentar un poquitico para que ustedes puedan observar entonces qué les va a pedir. El diario pedagógico también es el diario de campo que les he venido hablando en algunas otras oportunidades, pero aquí lo vamos a trabajar como diario pedagógico. El diario pedagógico pues es lo que tenemos semana a semana. Para la tercera semana
el diario pedagógico, perdón, va a tener pues la fecha, la institución educativa donde usted está haciendo la práctica, su nombre, la hora que usted inicia esa práctica, la hora que termina, el total de horas que hizo esa semana, el tema de la clase que usted revisó ese día y qué competencia o dimensión se trabajó. Entonces, la instrucción es la siguiente. Este instrumento de registro pedagógico deberá ser usado por el licenciado, lo disminuimos un poquito para que lo podamos leer, en formación, cumpliendo con los encuentros con los estudiantes, docentes y padres de familia y o cuidadores. Debe presentar este diario pedagógico una vez por semana con la finalidad de tener un insumo para la reflexión de la práctica pedagógica y su respectiva sistematización. Este producto puede ser objeto de análisis si su proyecto de práctica se convierte en un proyecto de investigación. Entonces, este es digamos, el diario de campo, pero se llama diario pedagógico, que vamos a usar a partir de la tercera semana. Entonces vamos del contexto, cuál es el contexto y el propósito de la jornada. Esto responde a con quién nos encontramos, qué propósitos o sentido pretendemos. ¿Cuál es la agenda de la jornada? Lo van a registrar. ¿De qué manera se logró enlazar la competencia, dimensión, experiencia del día? La competencia, dimensión tuvo contexto la realidad actual y la vivida por la comunidad educativa y los estudiantes. ¿Y qué estrategias fueron efectivas y cuáles no en el proceso de enseñanza? ¿Qué pudo afectar? ¿Qué debo estudiar o implementar para mejorar? ¿Con quién debo hablar para mejorar este proceso? ¿Qué estrategias puedo implementar? ¿Los recursos? ¿Cómo me sentí? ¿Percibí que se sintieron en la interacción con ustedes? ¿Qué aprendizajes logró? ¿Qué compromisos y responsabilidades usted como licenciado en Pedagogía Infantil en formación tiene? ¿Qué observaciones generales sobre las expectativas, percepciones en general logra? Esta es la primera que vamos a diligenciar para la semana 3. Vuelvo y les digo, bueno, profe, ¿qué hacemos que la próxima semana no hay estudiantes? Pues usted ya se presentó en un sitio de práctica y cuando se presentó ya logró un tema de tiempos de estar y compartir con los compañeros y compañeras, titulares docentes, con los directivos, con los niños y las niñas. Entonces va a ser un ejercicio de recordar lo que han sido esas 3 primeras semanas de trabajo en sitio y lo va a plasmar. Por eso va a tener como la próxima semana de hacerlo muy tranquilamente porque va a ser un recuento y va a recordar cuáles fueron esas acciones iniciales. Recordemos que habían unas pistas de, bueno, cómo llegan los chicos a la clase, al colegio, cuáles son las actitudes de los padres cuando dejan los chicos al colegio, cuál es la motivación, si se observa motivación en el aula de clase. Todo ese ejercicio que ustedes ya lograron con la guía 1, pues son los insumos también para desarrollar este diario pedagógico. Y de aquí en adelante, ese va a ser el diario para todas las semanas. Va a ser un diario a la semana. Entonces ya más adelante les cuento en otra teleclase cuántos diarios pedagógicos ustedes deben tener. Y todo lo van archivando también en físico. Por favor. Profe, ¿lo puedo hacer a computador? Sí. Profe, ¿lo puedo hacer a mano? También, siempre y cuando. ¿Cuál sea la recomendación? Que lo haga en letra clara y tinta negra. Eso como para trabajitos de lo que tenemos de estas 3 primeras semanas. Y la bitácora. La bitácora que ustedes ya conocen, que de la bitácora solamente les voy a solicitar, a ver si esto me pasa, hasta el tercer separador. A ver. Anterior. Hasta el tercer separador, la parte que dice contexto institucional, misión, visión, filosofía de enfoque o modelo pedagógico. Miren que todo está enlazado con las guías que estamos trabajando. Entonces ahí lo van ubicando también. Cualquier inquietud me escriben. ¿Vale? Vamos a cerrar la clase con un video que les voy a colgar. Esta es la dirección. Si no lo alcanzamos a terminar, ustedes quedan como tarea también que lo terminen de ver, ¿vale? Entonces vamos con el video y pues de antemano les agradezco que hayan participado el día de hoy y nos vemos la próxima clase. Vamos con el video.
me he puesto en el rol de integrarme con ellos, de jugar con ellos, de ser niña también. Los niños son el todo para mí y yo para ellos. Tuve un niño que me dijo, Saño, bebé, aquí está tu corazón pintado y el mío. Todas las habilidades cognitivas, motrices, sensoriales, se gestan en la primera infancia. Y lo que hagamos ahí, o lo hacemos o lo perdemos para siempre. Y hay un segundo elemento que la gente no ve mucho, pero que también es muy importante, son todas las habilidades sociales y afectivas. La relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con los tíos, con los vecinos. Ahí en la relación de todos los días, cuando los niños se levantan, cuando van a comer, cuando tienen tristeza, cuando están cansados. Esos son los momentos claves de interacción entre los adultos y los niños, y esos son los contextos que tenemos que proteger para garantizar que realmente ese ser humano fundamente esas otras dos cosas que decíamos, las capacidades cognitivas y el afecto. En Colombia hay más de 5 millones de niños y niñas en primera infancia y la mitad enfrentan condiciones de pobreza, lo que genera exclusión y falta de oportunidades. Pero no solo se trata de pobreza, que viene acompañada por graves problemas de salud como la desnutrición. También existen otras condiciones que marcan grandes diferencias desde el mismo momento del nacimiento, como la discriminación, el maltrato, el abandono, la falta de afecto o la falta de acceso a servicios con calidad. La acción decidida en favor del desarrollo infantil temprano se constituye en una decisión definitiva cuando se busca superar el círculo que reproduce y complejiza la pobreza. El país ha llevado a cabo acciones tendientes a fortalecer la capacidad de los y las gobernantes del nivel nacional, departamental y municipal para tomar decisiones de carácter político, técnico, administrativo y financiero que aseguren las condiciones que requieren cada niña y cada niño del territorio nacional para desarrollarse de manera integral. Cuenta con una normatividad de orden internacional y también nacional que reconoce a las niñas y a los niños como sujetos de derechos y que hace explícita las responsabilidades para garantizar su atención integral. Está absolutamente demostrado en el mundo entero que el mayor retorno económico está dado por la inversión en la primera infancia. No hay ninguna otra inversión pública más efectiva que invertir en la primera infancia. Por cada dólar que yo invierto en que los derechos de los niños y las niñas menores de 5 años estén garantizados, me retornan $8. No hay nada que sea tan económicamente efectivo. En el plan de desarrollo se contempla una estrategia para la atención integral a la primera infancia. Está también claramente demostrado que entre más capital acumule yo en la infancia, capital humano y capital social, mucho más rápido se va a mover la sociedad hacia el progreso, hacia la convivencia pacífica, hacia la prosperidad, hacia la productividad. Colombia cuenta hoy, por ley, con una herramienta fundamental para avanzar en este propósito. La Ley 1098 obliga a definir una política prioritaria y diferencial sobre los temas de infancia. Por eso contamos con el apoyo de todos los gobernantes para lograr este propósito nacional. La estrategia de cero a siempre es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial que buscan promover y buscan garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera infancia a través de un trabajo unificado, de un trabajo intersectorial en favor de la atención integral que debe asegurarse para cada niño y para cada niña de acuerdo con su edad, con su contexto y con su condición. La integralidad de la estrategia se manifiesta en la atención, porque asegura para cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición, que los servicios sean simultáneamente disponibles, accesibles, de calidad, incluyentes y sostenibles. La estrategia se pone al servicio de los niños y las niñas en los escenarios en donde transcurre su vida cotidiana. Procura que la labor específica de cada institución se desarrolle en coordinación con las demás instituciones de manera intersectorial, de manera concurrente, coordinada y además corresponsable. Todas son responsables.
Esperamos que cada niño, que cada niña en sus años de primera infancia